vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la fenomenología. Esta corriente surge a mediados del siglo XX y fue propuesta por Edmund Husserl, cuya propuesta se centra principalmente en el estudio de la conciencia para determinar si los fenómenos de la vida son reales o imaginarios. En otras palabras, estudia la relación que hay entre los hechos, en este caso los fenómenos, y el ámbito en el que se hace presente en esta realidad. La conciencia, según Husserl, son los estados que posee el hombre, que pueden ser percepciones, ideas o sentimientos, por lo cual se dice que el hombre es consciente o que tiene conciencia. Husserl definió la fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan el conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma. Este estudio, por su complejidad, requiere demasiada reflexión por los contenidos de la mente, por excluir todo lo demás. Husserl buscaba una base segura para todas las ciencias que proporcionen al hombre una certidumbre general, y no solo en su conocimiento teórico, sino también en su vida práctica. Las principales características de la fenomenología. Husserl quería fundamentar una filosofía trascendental completa en la superación de la lógica formal, así como también quiso aprender a conocer mediante repetidos intentos y de manera más íntima cada vez todas las operaciones de la conciencia, las cuales están en su consonancia con el universo de los entes. En este caso se refiere a lo que es, existe o puede existir. De ahí procede su reiterada insistencia en la teología de las ciencias. Lo revolucionario de Husserl consiste en que no investiga la complexión de ser de la conciencia, sino una actividad, procurando luego interpretar lo efectuado por las actividades descriptivas. Describe primero las experiencias en el marco de la fenomenología empírica y solo después trata de averiguar cuáles son las capacidades trascendentales que condicionan tales experiencias en toda su riqueza. Los objetivos finales de Husserl de la fenomenología, uno es el que busca la clarificación y fundamentación de todo conocimiento, y si la filosofía es concebida como una ciencia fundada absolutamente. Este comienzo tiene que ser absolutamente evidente y es necesario un método que nos permita buscar un conocimiento o evidencia absolutos. El objetivo de la fenomenología es la investigación de forma directa y la descripción de los fenómenos como experiencias que se hacen conscientemente, sin tener teorías sobre las explicaciones causales o realidad objetiva. La fenomenología descriptiva. Hay tres temas principales de la fenomenología descriptiva: intencionalidad, intuición categorial y esencia del conocimiento, que es independiente de la experiencia. Con ellas tenemos ya una gran porción de la vida de la conciencia. Husserl advirtió que la reflexión fenomenológica no presupone que algo existe con carácter material, más bien equivale a poner en paréntesis la existencia, es decir, dejar de lado la cuestión de la existencia real del objeto contemplado. Lo que comprobó cuando analizaba los contenidos de la mente fue una serie de actos como el recordar, desear y percibir, a los que Husserl llamó significados. Estos significados permitían un acto ser dirigido hacia un objeto, bajo una apariencia concreta, y afirmó que la direccionalidad, que él llamaba intencionalidad, era la esencia del conocimiento. La fenomenología descriptiva se refiere a la conciencia empírica. Esta se caracteriza en primer lugar por el hecho de que realiza experiencias en la actitud natural y las transforma según determinadas reglas en conocimientos científicos. Dentro de esta fenomenología se realizan las primeras formas de aprehensión cognoscitiva de los fenómenos.
quienes indican que la descripción fenomenológica lo es tanto del modo de la aprehensión cognoscitiva como de lo aprendido adecuadamente por el conocimiento. La fenomenología descriptiva quiere conocer, por lo pronto, el oficio propio de la conciencia humana. Existen 3 tipos de descripción. La primera son las cosas del mundo circundante, la segunda, cosa del mundo en general, y la tercera, cosa del mundo natural, aunque la más usual entre nosotros es la percepción de las cosas del mundo en general. La intencionalidad también designa entonces, con respecto a la conciencia, el estar fuera de sí misma. Es aquello sobre lo cual se actúa, aquello que es el contenido de la acción. En consecuencia, la intencionalidad no puede entenderse como relación cósica, o sea, una relación diminuta entre cosas, así como la propiedad subjetiva inmanente. Es una actividad que perdura en el interior de la persona y de la conciencia, mediante la cual está a superarse el abismo entre ella misma y las cosas. La experiencia descriptiva no puede entenderse en un sentido demasiado estricto. La fenomenología trascendental, esta fenomenología trascendental era el estudio de los componentes básicos de los significados que hacen posible la intencionalidad. Fue fundada por Edmund Husserl en un intento de renovar la filosofía como una ciencia escrita y una empresa colectiva. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas, partiendo de un método y un programa de investigaciones. La facultad humana, en cuanto ésta tiene en general la posibilidad de realizar experiencias y obras con libertad, en donde juzgar significa mostrar un estado de las cosas. La subjetividad es la manera de ser del ente particular al que tenemos que llamar sujeto, no en oposición y en relación con los objetos, sino atendiendo a la organización de sus capacidades. El auténtico sentido de la filosofía trascendental es también trascender la conciencia en medida en la que ésta se halla ligada en la relación sujeto-objeto. Solo tal rebasamiento conduce a la filosofía trascendental. Su tarea principal consiste en fundamentar las operaciones de la conciencia en la contemplación del ser de ésta. El objetivo trascendental tiene que examinar los procesos en los cuales la capacidad cognoscitiva, por así decir, reconstruye el objeto dado previamente según los fines del conocer. La tarea de la fenomenología trascendental consiste en demostrar los orígenes de la objetividad, o sea, quiere decir la realidad cuál es. Husserl nos dice que la evidencia es, en el sentido más amplio, una experiencia del ente y del ser así. Es un llegar a verlo ello mismo intelectualmente. El llegar a ver ello uno mismo intelectualmente significa que la evidencia depende de la medida en que está aprendida la realidad de las cosas o del estado de las cosas. El mundo trascendente está en cierto modo presente en las vivencias en virtud de la intencionalidad de estas. Este ser objetual del mundo trascendente no debe entenderse necesariamente como un ser aprendido. La relación fenomenológica o trascendental considera el acto sin participar en él. No sigue su dirección temática. Este no participa en la posición del mundo material. Es el sentido de la epoge, que a continuación ejemplificaremos más adelante. Lo trascendental ya no designa el uso de la conciencia. Trascendental significa la conciencia con presidencia de los contenidos mundanos de sus actos. La experiencia trascendental que la vincula y determina en su contenido el objetivo, vemos entonces rasgos fundamentales, el funcionamiento unido de la experiencia descriptiva y trascendental. El acto de conocer es tener experiencia, la cual nos conlleva a ganar un conocimiento. Por ejemplo,
cuando empieza a temblar, automáticamente ya tenemos en mente qué hacer, y es salir a un lugar despejado, libre de peligro. Esta a su vez se vuelve una experiencia que se nos queda grabada en nuestro pensamiento. El conocimiento de Husserl es que el hombre aprende a través de las vivencias, por lo cual el conocimiento es un conjunto de vivencias. Estas vivencias se presentan como fenómenos, ya que ellos pueden estar en cualquier momento de nuestra existencia. La conciencia intencional, una vez que ya ha adquirido el conocimiento sobre un fenómeno, tal como es el objeto, podemos correlacionarlo en el mundo exterior. Partiendo de esta idea, la conciencia intencional es que este objeto podemos representarlo sin que exista en nuestro mundo, y esto se vuelve propio de nosotros y no lo dudamos. La epoge, llamada también suspensión del juicio, y era no negar, no afirmar, solo abstenerse lo importante. Aquí es que no existe el error, ya que si nos mantenemos naturales sobre algo, no podemos equivocarnos. Y como les había mencionado líneas atrás, sobre el ejemplo que quisiera tratar, es un ejemplo en la actualidad como es el caso de Venezuela, en la cual se han proclamado 2 presidentes y han dividido a los países del mundo al grado de que algunos apoyan cada quien a quien es su presidente. En este caso, México, nuestro país, ha puesto en práctica la epoge, en el cual ha declarado la no intervención y que ayudará a que exista el diálogo y paz entre los venezolanos. Es decir, se abstiene para no caer en el error de fallar en sus decisiones. La reflexión trascendental es todo un ámbito de experiencias a las que es preciso denominar trascendentales, porque no muestra objetos, sino procesos de conciencia. La fenomenología de la constitución trascendental. Para entender la fenomenología desde una función trascendental, tenemos que volver al punto de partida, es decir, a la descripción de las acciones de la conciencia empírica en el ámbito del mundo de acciones empírico-admitivo presuntivamente. Tenemos que describir de qué manera es activa la conciencia, ahora captada en su totalidad con respecto al mundo empírico. Tenemos, por tanto, que poner nuevamente en práctica una fenomenología descriptiva, pero ella ya no es la misma que era al comienzo, ya no es ingenua. Mediante su saber acerca de la conciencia, la descripción se ha apoderado ahora de una perspectiva abarcadora y ya no está obligada a proceder siguiendo el hilo conductor de los actos intencionales individuales. La nueva descripción es amplia, pues describe las acciones de la conciencia, incluyendo su función trascendental. Nos habla del ego puro, o bien su modo de experiencia. La experiencia constitutiva es lo más difícil de hacer visible. El ego puro aprende lo que no es aprehensible por medio de la experiencia empírica ni de la experiencia trascendental. Husserl designaba al ego puro como la monada en mí, que significa el yo psíquico trascendental. El yo psíquico es el ego puro mudanizado, singularizado por su pertenencia a mí. La descripción de la constitución trascendental debe demostrar que en los actos intencionales y síntesis de actos alcanza este elemento trascendente una trascendencia inmanente. Husserl es el primero que vio esta tarea de la estructuración concreta y la desarrolló ampliamente como fenomenología de la Constitución. Para la fenomenología de la Constitución sería muy instructivo investigar estos pasos de la reducción. El trascender es tan radical que la conciencia en cierto modo se rebasa a sí misma. Al seguir los pasos constitutivos, el fenomenólogo se encuentra de pronto fuera de la conciencia como una segunda conciencia,
un segundo yo observador. Concluyo diciendo que la fenomenología es una forma de filosofía que estudia al mundo respecto a la manifestación de los seres y acciones. Aquello con esencia y perceptible puede ser estudiado con la fenomenología. La fenomenología es una corriente muy diversa y se caracteriza por ser un movimiento filosófico, una de las corrientes filosóficas que ha dado aportaciones, ha permitido que el campo profundo del ser humano se abra bastantemente. Se apega a la ciencia sin renunciar al rigor científico, pero aplicado en ese sentido al desarrollo filosófico, de tal manera que Husserl aparecería una verdadera ciencia de fundamentación. Lo que busca es que la filosofía aparezca como una ciencia auténtica y genuina de fundamentación. Y a esta ciencia de la fundamentación, es decir, rigurosa, para nada superficial, Husserl le llamará fenomenología. La fenomenología no es una temática en especial, sino que la fenomenología es un método de fundamentación científico que nos permita ir a las cosas mismas.